Un saludo fraterno para nuestros amigos y hermanos que siempre están pendientes de este su canal de Conectados con el Cielo. Muy bienvenidos a todos, que las bendiciones del Señor puedan ser derramadas abundantemente y que todo pueda ir excelentemente bien en sus vidas. Esta semana hemos estudiado, recordado, repasado la importancia relevante que el sábado debe tener en nuestra vida. Ojalá que hayamos sacado las conclusiones pertinentes y que comencemos ya a cambiar esa forma en que guardamos el día del Señor. Antes de iniciar la lección quisiera hacer una aclaración, y especialmente a alguien que se ha tomado la responsabilidad de difamar a este servidor. En primer lugar, este no es mi canal. Yo soy un invitado nada más. Son otras personas las propietarias del canal de Conectados con el Cielo. Así que es mentira que este canal es mío, no es mío. Y en segundo lugar, yo no trato de manipular ni llevar la lección por otro lado. Y creo que los mejores testigos son ustedes, que están siempre fielmente pendientes no solamente del repaso de esta lección, sino que durante toda la semana en la manera en que nuestros hermanos la desarrollan. Este servidor en varias ocasiones ha dicho que si voy a venir a repetir la lección como periquito, entonces no salimos de nada. Yo trato de mencionar aquellas cosas que no se mencionan y que deberían mencionarse, porque todavía en una forma diplomática se habla acerca del papado, del cuerno pequeño y de la ley dominical, mucha diplomacia. Yo trato de ser directo, al punto, ya lo he dicho muchas veces, le sobemos el lomo a Roma y nos reunamos con ellos a tomar café, ellos no cambian su manera de pensar. Cuando llegue el momento van a perseguirnos, punto. Y entonces trato de darle una connotación más vinculada con la realidad. Si solamente voy a percibir los aspectos conceptuales, no voy a salir de lo mismo. Entonces yo trato de sacar aquellas cositas generales y puntualizarme en las cosas que tienen una aplicación importante en nuestra vida personal. Así que no estoy tratando de llevar la lección a ningún otro rumbo. Así que los mejores testigos pues son ustedes, que están pendientes de lo que hacemos con este repaso de la lección. Ahí están los comentarios, pueden comentar, cada quien puede sentirse en esa libertad. Lo que a muchos les molesta es que este servidor no está de acuerdo ni con la corrupción ni con la apostasía. Así que, que cambien su forma de proceder y la forma corrupta de actuar de muchos, y entonces este servidor cambiará su discurso y cambiará su forma de pensar. Pero por el momento hay que alzar la voz en cuello y señalar la corrupción. Así que lo siento, pero ese es mi estilo. Vamos a tomar un tiempo para orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, Señor, porque cómo alimentas a tu pueblo a través de estas lecciones, que ojalá no solamente queden en el ámbito conceptual, sino que podamos interiorizar, que podamos llevar esto mucho más allá. Si la verdad no transforma nuestro corazón, entonces estamos jugando a ser cristianitos.
Estamos jugando a ser adventistas, estamos jugando al predicador, al pastor. Esto es serio, el evangelio es serio. Es una realidad vital en la vida de cada persona. Así que, Señor, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta apostasía que entra a la iglesia, que está entrando a la iglesia, queremos encontrar en ti el terreno seguro para poder colocar nuestros pies y que nada nos mueva, nada. Perdona a aquellos, Señor, que con sus labios difaman y tratan de, bueno, qué sé yo. Tú conoces el corazón de cada quien. Tú has preparado este canal para predicar la verdad, para que esa verdad se contraste con la realidad, con el momento histórico en el que estamos hablando, y a través de esa verdad tu nombre debe ser exaltado. Así que, Señor, nuevamente rogamos tu compañía en este repaso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado ya a la lección número 8, el sábado y el fin. Y bueno, pues hay que puntualizar algunas situaciones que no están bien. Y creo que la lección esta semana ha desenmascarado a algunas personas que siendo ministros del Evangelio y teniendo credenciales para predicar la verdad, han comenzado a distorsionar el mensaje del sábado. Bueno, esta semana hemos recibido una excelente lección que desenmaraña cualquier pensamiento que no se apegue a la ley y al testimonio. El sábado y el fin. Quiero enfocarme en 7 cosas principales. Ojalá que allá el estimado no vaya a decir que estoy llevando la lección por otro rumbo. Hay 7 cosas que personalmente me han llamado la atención y son las que quiero resaltar de la lección de esta semana. La primera, ¿qué implicaciones tiene el juicio con la responsabilidad? ¿Hay un vínculo entre el juicio y la responsabilidad? ¿Cuál es el vínculo que existe entre el juicio, los mandamientos y la adoración? Entonces, no solamente es cuestión de juicio. ¿Qué tiene que ver el juicio con la responsabilidad, con los mandamientos de Dios y con la adoración? Qué importante lo que hemos estudiado con respecto a esto. En segundo lugar, ¿en qué se vincula la observancia del día sábado como el día consagrado a Dios? Con el juicio, los mandamientos de Dios y la adoración. Bueno, esa ya es la segunda, ¿verdad? Bueno, aquí me equivoqué en mis notas. Esta ya la teníamos. Entonces sería la tercera. ¿Cuál es la importancia que tiene el sábado con los siguientes temas? La creación, la adoración, el conflicto entre el bien y el mal y la redención. En cuarto lugar, ¿qué debe significar el sábado para nosotros hoy en día? Eso es muy, muy relevante. En quinto lugar, ¿a quién le vas? ¿A la evolución y a la creación? Bueno, hermano, no sé por qué ha hecho esa pregunta. Si es lógico, somos cristianos, tenemos que estar del lado del creacionismo. Vamos a ver si esa forma de pensar es cierta. En sexto lugar, ¿importa qué día se guarde? ¿Y por qué? ¿Importa que se guarde el sábado? No puede ser un día de 7, cualquiera.
No solo el sábado, puede ser domingo, puede ser lunes, martes, miércoles. ¿Importa eso y por qué? Y en último lugar, el sábado se guardará en el milenio y en la tierra nueva. He tratado de vincular algunas preguntas que están relacionadas con la realidad que vivimos como iglesia y lamentablemente con algunos pensamientos distorsionados de algunos ministros del Evangelio que han comenzado a sacar de contexto algunas cuestiones vinculadas con la verdad que ya conocemos y que es muy clara. Pues hay unos que le están buscando 5 patas al gato, pero bueno. Muy bien, el texto clave para esta semana se encuentra en Efesios 3:9 y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Muy bien. Esta cita vuelve a aclararnos, vuelve a asegurarnos que Dios es el creador. Y tú le debes adoración, tú le debes pleitesía, tú le debes reverencia a aquel que te creó. Y Satanás era un ser creado y él quería ser como Dios. Eso nunca podrá ser. Ahora, que un par de hombres se reúnan y te deifiquen, ese es otro asunto. Esa es invención humana. Pero si vamos a la realidad y al principio de todas las cosas, Dios es el creador, Él es nuestro dueño y a Él le debemos toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Los hombres podrán decir otra cosa, se podrán inventar otra cosa, pero yo te dije hace muchas semanas atrás que primero es lo verdadero y después es lo falso. Lo falso no existiría si no existe con anterioridad lo auténtico. Muy bien, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué implicación tiene el juicio con la responsabilidad y qué vínculo tiene el juicio con los mandamientos de Dios y la adoración? Veamos qué dice la palabra del Señor. Y quiero traer a colación una cita que no está en la lección, pero que se vincula mucho con lo que el pastor Mark Finley ha querido demostrarnos en la lección de esta semana. Y esa cita se encuentra en Eclesiastés, el capítulo 11 y el versículo 9, para dejarnos en claro el vínculo que existe entre el juicio y la responsabilidad. Y este es un versículo que me encanta tanto porque va dirigido a la juventud. Eclesiastés 11:9: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. En otras palabras, haz lo que tú quieras. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ten en mente, pero sabe, dice mi versión, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Haz lo que quieras, haz lo que te ronque la gana. Y como dice don Arnaldo, hay que dejar a los jóvenes que adoren como quieran. Ok, magnífico, pero no te olvides que de todas esas cosas que hagas, Dios te va a juzgar. Y a eso te liga con la responsabilidad. Interesante eso. Una cita más que ustedes conocen muy bien y la hemos leído muchas veces. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso basta. Eso es todo para el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio
juntamente con toda obra buena o mala, estén encubiertas o no. Dios va a traerlo todo a juicio. El capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El juicio vinculado con la responsabilidad. Teman a Dios y denle gloria, adoren al Creador. Un texto más, Romanos 14:10. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tengo un tema solo del juzgar, que muchos, cuando se les reprocha su pecado, su corrupción o su mal proceder, es lo primero que sacan. No juzgue, porque nadie tiene derecho a juzgar. El asunto es, cuando tú juzgas para destruir, eso no está bien. También te lo he dicho en otras ocasiones. Cuando chuleas a alguien y le dices, oiga, qué bonita le queda esa camisa con la corbata, tú estás emitiendo un juicio. ¿Pero por qué lo dices? ¿Porque quieres destruir a esa persona? No. Simple y sencillamente le estás mostrando una apreciación de la realidad que estás viendo. Cuando la palabra de Dios nos pide, alza tu voz en cuello y denuncia el pecado de mi pueblo, ¿acaso no es un juicio el que vas a emitir? Sí, pero ¿con qué intención lo haces? ¿Con la intención de destruir o con la intención que la otra persona se dé cuenta de su pecado y vuelva y se restaure su relación con Dios? Así que es todo un tema especial. Algunos creen, no juzgue, no juzgue. Todo el tiempo estamos juzgando. ¿Te gusta esta comida o no te gusta? La respuesta que usted dé es un juicio. ¿Sí? ¿De qué lado te gusta dormir? ¿De esto o este? ¿Qué te parece si haces esto o aquello? Vas a emitir un juicio. Todo el tiempo estamos emitiendo juicios. Así que, si llevas una mala intención contra tu hermano, de juzgar, de hablar de él, de denigrarlo, entonces no olvides que tú también vas a ser juzgado y vas a compadecer ante el tribunal de Cristo. Por ejemplo, fulano comete este error y yo no lo cometo. Sí, bueno, ten cuidado porque tarde o temprano lo puedes cometer. Sí. Con la misma vara que mides, es con la misma vara en que te van a medir a ti también. Por otro lado, Santiago, el capítulo 2, otra cita muy conocida. Santiago, el capítulo 2 y los versículos del 10 al 12, la palabra de Dios dice lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Lo conocemos muy bien. Porque el que dijo, ¿de qué ley estamos hablando? Bueno, aquí nos van a decir de qué ley. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿De qué ley estamos hablando? De los 10 mandamientos. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, eres transgresión de la ley. Así hablad, dice el versículo 12, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Muy bien. Y finalmente leeremos Hebreos capítulo 4 y el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta. Nada está oculto para Dios. Entonces, en otras palabras, lo que queremos decir es que cada quien fue creado con la libertad de elegir, de tomar decisiones responsables, regidas por principios morales. Y esto a muchos no les gusta, porque al hablar de libertad lo traducen como puedo hacer lo que yo quiera. Sí, pero bajo los términos de las decisiones responsables y los principios morales. Ahora, ¿qué es la moral? Tengo dos conceptos acá que tomé del diccionario. La moral, dice el primer concepto, es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. ¿Cómo te comportas tú frente a las cosas buenas y a las malas? ¿Cuáles son las que tienen más poder en ti? ¿Cómo tú tomas una decisión? Y la otra definición me gusta mucho. La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Es un conjunto de costumbres y normas que buscan hacerte un planteamiento claro sobre las cosas buenas, que son las que deben dirigir tus pensamientos, tu vida, y esas cosas buenas van a servirte para juzgar el comportamiento de otros. ¿Sí? Cuando tú dices, bueno, yo no bebo por esto y esto y esto y esto, bueno, tú estás emitiendo un juicio que está señalando a los que beben alcohol. Pero ¿por qué emites ese juicio? Porque partes de un principio moral. ¿Y dónde está el cúmulo de principios morales? Se encuentran en la ley de Dios. Entonces, si mis decisiones responsables están ligadas a principios morales, ¿cuáles son esos principios morales que deben regir mi conducta? O sea, no es salvo siempre salvo. Me bautizo, soy de Cristo y nadie me roba mi salvación, y aunque yo viva en pecado. No. Mi conducta debe estar regida por principios morales. ¿A dónde se encuentran esos principios morales? En los 10 mandamientos. En ellos se expresa la voluntad del Dios creador para mi vida y para la tuya. Ahora, si los mandamientos de Dios rigen el comportamiento responsable, le he puesto yo, y establecen una diferencia entre el bien y el mal, es lógico entonces que Dios utilice esos mandamientos para juzgarme al comparecer ante su tribunal. Entonces, ¿existe una relación entre el juicio y la responsabilidad? Pues claro que sí. Dios me da la libertad de que yo haga lo que quiera, pero siempre teniendo en mente que de cada cosa que yo haga, pues voy a dar cuenta en el juicio de Dios. Entonces, si yo quiero mostrarme como un siervo fiel, voy a dedicarme a hacer las cosas buenas. Si quiero ser tildado como un mal siervo, entonces voy a hacer las cosas malas. Entonces, el juicio y la responsabilidad están ligados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los 10 mandamientos? Pues ya vimos dónde se encuentra ese cúmulo de virtudes o principios morales en donde se expresa la voluntad de Dios para mi vida, en su santa y divina ley. Dios es santo, el mandamiento es santo. Dios es bueno, el mandamiento es bueno. Dios es justo, el mandamiento es justo. Dios es eterno, el mandamiento es eterno. Las mismas cualidades, características de Dios son las mismas que los 10 mandamientos
tienen. Así que está íntimamente el juicio ligado con la responsabilidad, con los mandamientos de Dios, con la adoración. La segunda pregunta que yo te planteaba era la siguiente. ¿En qué se vincula la observancia del día sábado como el día consagrado a Dios en relación con todo lo que hemos mencionado anteriormente del juicio, la responsabilidad, los mandamientos y la adoración? Bueno, permíteme leerte el comentario del autor en la lección del día domingo. Mientras tanto, dice el pastor Mark Finley, nuestra observancia del sábado pone de manifiesto nuestra creencia de que Jesús es digno de ser adorado como nuestro Creador. Revela nuestra aceptación de la ley, los 10 mandamientos, como principios divinamente inspirados para vivir una vida plena, debido a que la ley es el fundamento del gobierno de Dios y una revelación de su carácter. Se convierte en la norma del juicio. Nuestra fidelidad al mandamiento del sábado es el reconocimiento de nuestro compromiso de llevar una vida de obediencia, y yo le agregaría que es el reconocimiento de que Dios es nuestro Creador. Ahora bien, todo lo que ha expresado el pastor Mark Finley, correcto. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Bueno, la mensajera del Señor en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 224, dice lo siguiente. Pablo dijo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Y ella cita Romanos 1:14. Dios había revelado su verdad a Pablo, y al hacerlo así, lo había hecho un deudor hacia los que estaban en las tinieblas y a quienes debía iluminar. Pero muchos no comprenden que son responsables delante de Dios. Están utilizando los talentos de Dios. Tienen las facultades mentales que, si las emplearan correctamente, los convertirían en colaboradores con Cristo y los ángeles. Muchas almas podrían salvarse mediante sus esfuerzos para brillar como estrellas en su corona de gozo, pero manifiestan indiferencia hacia todo esto. Satanás ha procurado, por medio de las atracciones del mundo, encadenarlos y paralizar esas facultades morales, cosa que ha conseguido con mucho éxito. Con qué tristeza a veces yo tengo que darme cuenta que hay hermanos que deberían ser luz para otros con respecto a la forma en que se debe guardar el sábado. El sábado andan en la playa, van a celebrar fiestas. El sábado andan metidos en 15 años, en bodas, en cumpleaños. Es tremendo. Por eso decía yo, ojalá que hayamos podido sacar la más grande enseñanza de la lección de esta semana y que cambiemos nuestra forma de guardar el sábado. Y no solamente lo digo porque lo he visto. Yo también he caído en algunas situaciones que delante del Señor no son correctas en día sábado. O sea, si las cosas yo no las puntualizo porque yo soy un ángel. No. Pero que ese error nos abra los ojos y digamos, pero ¿qué es lo que estoy haciendo?
Si el sábado no es para celebrar 15 años. Hace mucho tiempo vi unos 15 años el sábado por la mañana, dentro de la iglesia, antes del culto. El sábado es para adorar a nuestro Dios. Usted está cumpliendo años, gracias a Dios, magnífico. ¿Sí? Presente su ofrenda y bueno, que oren por usted, pero no va a montar un espectáculo en pleno día del Señor, en plena hora del culto, para celebrar una fiesta católica, como los 15 años. Entonces debemos cambiar esa mundanalidad que nos está desviando de la verdadera adoración del día de Dios. La sierva del Señor muy categóricamente enfatiza que Satanás, a través de las atracciones del mundo, nos ha encadenado, tiene congelados nuestros talentos que han sido dados para alumbrar a otros, y lo que estamos haciendo es descarriar a otros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto! ¡Qué gran verdad! Ahora, frente a esa realidad, ¿cuál es el deseo de Cristo para ti y para mí? Mi vida hoy, la página 321, la mensajera del Señor escribió: Jesús no quiere que los comprados a tanto precio sean juguete de las tentaciones del enemigo. Ay, esos que dicen de que en esta tierra no podemos vivir sin pecado. Cuidado, porque ¿cuál es el deseo de Dios? Que tú y yo no seamos juguete de las tentaciones del enemigo. O sea que el deseo de Dios es que tú y yo no estemos en pecado. No quiere que seamos vencidos ni que perezcamos. Si no quiere que seamos vencidos, quiere decir que sí podemos vencer el pecado, aún estando en esta tierra. Aquí está, solo lo estoy leyendo. El que dominó los leones en su foso y anduvo con sus fieles testigos entre las llamas, está igualmente dispuesto a obrar en nuestro favor para refrenar toda mala propensión de nuestra naturaleza. No es que mientras estemos en esta tierra no podamos despojarnos del pecado. No te quieres despojar tú. Y como quieres que te hagan barra y quieres tener público y que te aplaudan, pues bueno, entonces vas a decírselo a la hermandad. No, si mientras estemos en esta tierra no vamos a poder librarnos del pecado. Sí, pero acá lo que la mensajera del Señor está diciendo, lo que la profeta del Señor está diciendo es que así como Dios tuvo la fuerza para cerrarle la boca a los leones y estar con su siervo Daniel allí, y cerrar la boca de las llamas de fuego que estaban abrazando a los 3 jóvenes hebreos, y Cristo estaba allí, pues de igual manera Él puede obrar en nuestro favor y evitar que seamos vencidos por nuestra naturaleza pecaminosa y caigamos en pecado. Mucho cuidado en limitar el poder de Cristo para mantenernos sin caída. Judas 24. Ten cuidado con eso. Hoy, precisamente, Cristo está ante el altar de la misericordia, presentando a Dios las oraciones de los que desean su ayuda. No rechaza a ningún ser humano suplicante y contrito. A las almas que se vuelven a Él en busca de amparo, Jesús las levanta sobre toda acusación y calumnia. Ningún hombre ni ángel maligno puede incriminar a estas almas. Cristo las une con su propia naturaleza divina y humana. ¿Se puede vencer el pecado en esta tierra? Sí. ¿Cuál es la clave? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la clave.
Tú solito no. Tú solito no lo vas a lograr. Pero con Cristo sí, tú podrás vencer absolutamente todas las cosas. Segunda de Pedro 1:10 nos dice que haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuáles cosas? Leámoslo. Segunda de Pedro, y se lo vamos a dedicar también a aquellos que pues hasta el día de hoy siguen diciendo que esa generación sin pecado antes de que Cristo venga no existe. Bueno, aquí Pedrito va a hablar claro, bonito y grandioso. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, haciendo firme vuestra vocación y elección. Acuérdate de la vocación que has elegido. Acuérdate que elegiste a Cristo. Si tú meditas en esto, entonces, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, y ahí te acuerdas de la escalera de Pedro. A la fe debes agregar virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor. Haciendo esas cosas, no caeréis jamás. El problema es seguir pensando que somos imperfectos. El día que nos entregamos a Cristo, Él hizo nuevas todas las cosas. Bueno, entonces, que esa palabra pueda cumplirse completamente en nuestra vida. La tercera pregunta que te planteaba decía lo siguiente: ¿cuál es la importancia que tiene el sábado con los siguientes temas? La creación, la adoración, el conflicto entre el bien y el mal y la redención. Bueno, en Génesis 2 del 1 al 3 vemos el fundamento del sábado. Dios reposó el día séptimo, bendijo el día séptimo y lo santificó. Por eso, en Éxodo 20 del 8 al 11, debo acordarme del sábado para santificarlo, no porque yo tenga el poder de santificarlo, sino que hubo uno que desde antes de la fundación del mundo ya había santificado ese día. Precioso eso. Y quiso enseñarle al hombre lo mismo. Quiso dejarle al hombre la señal de que solamente Él santifica y Él es creador. ¿Qué es lo que hace santo el sábado? ¿Su nombre? Porque Dios así lo designó, o la presencia de Dios. La presencia de Dios. Así que si tenemos eso en mente, entonces nuestra forma de actuar en la iglesia cambiará. Porque Dios está con su pueblo. No es que voy a la iglesia y allá voy a tomar X comportamiento como yo quiera. No, estoy en la casa de Dios, en el día de Dios. ¿Sí? La iglesia se santifica ese día por la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios es un cajón, un edificio, pero es la presencia de Dios lo que le imprime santidad. Por otro lado, Deuteronomio 5, del 12 al 15, nos dice lo siguiente: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová. Esta es la repetición del cuarto mandamiento. ¿Y por qué debo guardar el sábado? Bueno, acuérdate, dice el versículo 5, que fuiste siervo en tierra de Egipto.
y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El sábado nos recuerda aquí un día, por hacerle caso a la serpiente, ¿sí? Perdimos el privilegio de ver a Dios. Perdimos muchas cosas. El mandamiento del sábado nos recuerda que un día fuimos esclavos y Él con brazo fuerte y poderoso llegó a tu vida y a la mía para cambiarla rotundamente. Entonces, el sábado me habla no solo de un Dios creador, no solo de un Dios con poder para hacer cosas, sino también me recuerda que es un Dios personal, que está interesado en que yo recobre la santidad perdida y quiere vivir conmigo por toda una eternidad. Por eso, Apocalipsis 14:7 nos invita a adorar al Creador, porque Él hizo todas las cosas y las fuentes de las aguas. Y quiero compartir contigo lo que dice la sierva del Señor. Quiero compartir contigo el comentario del autor en la lección del día lunes. Y dice así: Satanás ha hecho todo lo posible para distorsionar la idea de la creación porque odia a Jesús y no quiere que Él reciba la adoración que le debemos como nuestro Creador y Redentor. El sábado está en el centro del gran conflicto que gira en torno a la dignidad de Cristo para recibir adoración como nuestro Creador. El mensaje de Dios para los últimos días llama a toda la humanidad a adorar a Cristo como el Creador del cielo y de la tierra. La base de toda adoración es el hecho de que Él nos ha creado. Entonces, el sábado tiene relevancia en la creación porque nos recuerda que Dios nos hizo. Tiene relevancia en la adoración porque en agradecimiento voy a darle mi vida a aquel que me dio la vida. En el conflicto entre el bien y el mal sabemos que será la piedra de toque entre los falsos hijos de Dios y los verdaderos hijos de Dios. Habrá una ley dominical, seremos perseguidos porque nos rehusaremos a guardar esa ley. Y aquí quiero corregir lo que erróneamente alguien dijo, que la persecución no viene por la ley dominical, sino que por las plagas. Yo quiero ver la evidencia en la Biblia, el Espíritu de profecía. Hoy por hoy, la persecución la motiva la ley dominical. Quienes se rehúsen a adorar ese falso día deben ser perseguidos. Entonces, esto es parte del conflicto entre el bien y el mal. Y por último, la redención. El sábado me recuerda también que ese Creador, para restaurarme, para recrearme, bajó a este mundo, entregó su vida por mí y entonces todas las cosas fueron hechas nuevas. Vamos con la cuarta pregunta que te planteaba. ¿Qué debe significar el sábado para nosotros? ¿Qué debe significar? Porque lamentablemente nos hemos vuelto sabatistas, le damos mucha más prioridad al cuarto mandamiento que a los demás mandamientos y sin embargo hemos perdido el sentido real
del día de reposo. Entonces, por eso yo te preguntaba, ¿qué debería significar el sábado para nosotros? De acuerdo a Hebreos, voy a darte las citas para no hacer tan largo el estudio y que tú puedas constatarlo en tu Biblia. En Hebreos 4 del 9 al 11 se nos demuestra que el sábado debe ser un símbolo eterno de nuestro descanso en Dios. Hay un reposo para el pueblo de Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Tanto Éxodo 20, versículos 12 y 20 y Éxodo 31, 13 y 17 nos muestran de que el sábado debe ser una señal especial de lealtad al Creador. Eso debería significar el sábado. Génesis 2.2, Hebreos 4.10 y Mateo 12.8 revelan que el sábado es el verdadero descanso de la justicia por las obras que se encuentran en Dios. Génesis 2.3, Ezequiel 20, 12 y 20 también hablan de un Dios que hizo por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Número 1, crearnos, y número 2, salvarnos. Nosotros no podemos crearnos a nosotros mismos ni podemos salvarnos a nosotros mismos. Esto solamente podemos descubrirlo a través del mandamiento del sábado. Éxodo 31, 13, 14, 15 y 16 nos demuestran que el sábado es un símbolo de descanso, no de obras. Mateo 12:12 nos muestra que el sábado es un símbolo de gracia, no de legalismo. Es lícito hacer bien en el día de reposo. Isaías 58 del 12 al 14 nos muestra que el sábado es un símbolo de seguridad, no de condenación. Mateo 11:28 nos demuestra que el sábado es un símbolo de dependencia divina, no de nosotros mismos. Yo no dependo de mí, yo dependo de Dios. Apocalipsis 15, 1 y 2 nos muestra que el sábado es el día que nos regocijamos en su bondad y lo alabamos por la salvación que solo podemos encontrar en Cristo. Y finalmente Isaías 65, 17 y Apocalipsis 21, 1 nos dejan claro que el sábado es el eslabón eterno entre la perfección del Edén en el pasado y la gloria del cielo nuevo y la tierra nueva en el futuro. Ahora quiero compartir contigo lo que el autor menciona siempre en la parte del día lunes. El sábado nos llama a regresar a nuestras raíces. Es un vínculo con nuestra familia de origen. El sábado se ha guardado en forma continua desde el principio. Es una conexión ininterrumpida con nuestra creación a través del tiempo. Nos mantiene enfocados en la gloriosa verdad de que somos hijos de Dios. Nos insta a una relación íntima y cercana con Él. Y la mensajera del Señor, en el deseo de toda la gente, en la página 255 y 256, nos dice: a todos los que reciben el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Al par que recuerda la perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador. Y todo lo que encierra la naturaleza repite su invitación: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La quinta pregunta: ¿evolución o creación? Bueno,
El autor en la primera parte del día martes dice: en un intento de destruir la singularidad de nuestra creación, el diablo ha introducido una falsificación no tan sutil. La falsificación aceptada incluso por algunos de nosotros. ¿Cuál es esa falsificación? La evolución. ¿Y por qué él menciona a alguno de nosotros? Bueno, ya lo hemos mencionado en la lección anterior. En algunas de nuestras universidades en el extranjero hay maestros que están dándole crédito a la evolución. Yo tengo en mis manos la Biblia latinoamericana. Es una versión católica. Y esta Biblia le da créditos a la evolución. Y en su parte introductoria, esta Biblia dice: hubo que esperar el segundo cuarto del siglo XX para que superara por fin la oposición entre una ciencia antirreligiosa en sus pretensiones y una fe que quería ignorar los hechos. ¿A dónde queremos llegar con esto? Dicen ellos. Simplemente que la visión de un mundo en evolución encaja perfectamente con la concepción cristiana del tiempo y de las edades de la historia. ¿Cómo es posible que en algunas universidades adventistas hayan maestros universitarios que estén presentándole a los estudiantes doctrinas de Roma, enseñanzas de Roma? Para Roma no hay un divorcio entre evolución y creación. Por eso muy magistralmente, y yo les mencionaba la semana pasada que el pastor Esteban Borr y el doctor Walter Bate habían denunciado o han denunciado que en algunas universidades adventistas se está promoviendo este asunto de la evolución. Bueno, acabo de leértelo. Está en la introducción de la Biblia latinoamericana. ¿Por qué estamos enseñando algo que cree en lo que cree Roma? ¿No te parece extraño? ¿Y qué? Y esto hay que callárselo. Esto no hay que contarlo. Aquí yo decido quién dice lo que debe decir y quién va a leer lo que debe leer y en qué deben creer. Discúlpenme, pero eso no es así, señores. A la ley y al testimonio. A eso nos debemos. Si cualquier dirigente se apega a la ley y al testimonio en su verdadero contexto, pues bueno, vale la pena obedecer. Pero si solamente es un criterio infundado que ha salido de su propio razonamiento, yo personalmente no me debo a eso. Y discúlpenme, pero eso no es disidencia. Eso no es disidencia. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Esa es la realidad. Así que Mark Finley está denunciando eso, porque el autor puntualiza que algunos de nosotros hemos creído en la evolución. Increíble. Ahora, ¿cómo creó Dios el universo? El Salmo 33, 69, la palabra de Dios, Salmos 33:6, la palabra de Dios dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Cómo creó Dios el mundo? Por la palabra de Jehová. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo creó Dios el universo y nuestro mundo? Con su palabra. Él mandó y existió. Ahora, el autor comenta: el primer capítulo del Génesis afirma que Dios creó el mundo en 6 días literales de 24 horas y descansó en el séptimo. La estructura lingüística de Génesis 1 y 2 no permite ninguna otra concepción. Incluso los eruditos
que no creen en la creación literal de 6 días, eruditos adventistas, no todos, algunos, reconocen que la intención del autor era enseñar la creación de 6 días. Ahora, si nuestro mundo fue creado o apareció, no creado, sino que si nuestro mundo fue que apareció por una consecución de millones de años, entonces quiere decir que algunas profecías bíblicas no encajarían. Son profecías que caben dentro de un mundo que está rayando los 6.000 años. Millones de años no conceptualizan acá. Estudiamos la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Si es un día por 1000 años, estamos hablando de 2 millones de años, que no es compatible con la palabra de Dios, con lo que la palabra de Dios menciona. Entonces, si nuestro mundo apareció por evolución, la palabra yom, que significa día, no tendría sentido. El sábado no tendría relevancia. La palabra de Dios carecería de integridad. Qué peligroso esto, ¿eh? Muy peligroso. Y finalmente, la mensajera del Señor dice: uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten fábulas de los incrédulos. Muchos eruditos, maestros eruditos de nuestras universidades, se han contaminado y están cumpliendo esta palabra. Uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos. Pues así puede obscurecer la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque éste señala tan claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Ella cita Deuteronomio 29:29. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Esto está en Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 104 y 105. La sexta pregunta que te hacía era: ¿importa qué día se guarde? No hay que guardar un día de 7, puede ser cualquiera, no solo el sábado. ¿Importa eso? Sí, no y por qué. Bueno, sí importa. Y ya habíamos hablado de que la crisis que existe entre el bien y el mal es un asunto de adoración. En Apocalipsis 14:7 se nos muestra a un Dios que debe ser adorado porque Él es el creador. Pero también hemos hablado que Satanás exige que se le adore. Y a su representante en esta tierra, al papado romano, que también se hace pasar por Dios y se sienta por Dios, se sienta en el templo de Dios, se cree Dios. Eso está en Apocalipsis 13, 8 y 15 y 14, 9. En el mensaje del tercer ángel, Dios le hace una advertencia al mundo: si alguno adora al papado y a su nuevo orden mundial y lleva la marca de su autoridad, un falso día de reposo el domingo, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Tremendo. Entonces, Dios exige la adoración del hombre para él. Sí, pero también lo hace Satanás, y en el futuro lo hará el Papa de Roma. ¿De qué lado estarás? Es la pregunta.
Analizábamos la semana pasada que cada llamado a la adoración está ligado a una señal. El sábado es la señal de Dios que le recuerda a su pueblo que solo Él santifica y que Él es nuestro creador. ¿Y el domingo qué muestra? Bueno, el domingo demuestra que el hombre santifica y que ha creado un día falso, que es el domingo. Yo quiero compartir lo que dice el comentario de la sierva del Señor en la Biblia remanente en la página número 443. Y ella hace una página 443. En la Biblia de estudio, en la página 443, donde ella nos hablaba de que ese sello de Dios es el sábado. En contraposición a lo que algunos ministros del Evangelio mencionan, que el sábado no es el sello de Dios. La mensajera del Señor lo afirma y también afirma que el día domingo es la marca de Satanás. Eso lo vimos la semana pasada. Así que, ¿importa qué día se guarde? Claro que sí. Claro que sí. No guardar el día correcto me pone del lado de los enemigos de Dios. Me pone del lado de aquellos que van a traer penalidad y sufrimiento al pueblo de Dios. Guardar el día correcto me pone del lado de Dios, el verdadero creador. Y como lo expresa Apocalipsis 15, 1 y 2, todos los que se nieguen a adorar a la bestia, a su imagen y a su marca, estarán de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, entonando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Así de simple. Sábado o domingo, tú lo decides. Y finalmente, hay un comentario de la sierva del Señor con respecto a esto que acabo de mencionarte. El hecho de que Dios demande reverencia y adoración por sobre los dioses paganos se funda en que Él es el creador y que todas las demás criaturas le deben a Él su existencia. Sí, esto incluye a Satanás y al Papa. Así lo presenta la Biblia. Dice el profeta Jeremías: Jehová Dios es la verdad, Él es Dios vivo y Rey eterno. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncense de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición, y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obras de escarnios. En el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es hacedor de todo. Y ella cita Jeremías 10, del 10 al 16. El sábado, como recordatorio del poder creador de Dios, le señala a él como hacedor de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, es un testimonio perpetuo de su existencia y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Patriarcas y Profetas, páginas 348 y 349. Y en Hijos e Hijas de Dios, la página 61, y escribió: al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Por eso es que Satanás odia el sábado. Y por eso es que el papado también odia el sábado. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Sí, pero todos los que lo adoran correctamente, los que se van para la playa en sábado, ¿sí?
los que se van para una fiesta en sábado, los que se van a hacer una actividad secular, estos no están demostrando que adoran a Jehová. Estos están demostrando que se están preparando para adorar a Satanás y al papado. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios. Hijos e hijas de Dios, página 61. Muy bien. Y finalmente, la séptima pregunta: ¿el sábado se guardará en el milenio y en la tierra nueva? ¿Por qué hice esta pregunta? Hace un par de años, un pastor precisamente preguntaba esto: ¿qué día se va a guardar en el milenio? Y muchos hermanitos inocentemente comenzaron a mencionarle Isaías 66, 23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Y este ministro decía: sí, pero eso es en la tierra nueva. Y es muy correcto. ¿Qué día se va a guardar? Bueno, la lógica, sin usar la escritura y sin usar el espíritu de profecía, la lógica puede decirme: bueno, ¿cómo es posible que Dios me pida guardar el sábado aquí para guardar otro día ahí arriba, en el milenio? O no guardar ningún día. Como ya somos salvos, pues solo nos vamos a dedicar a juzgar. Bueno, analicemos esto con detalle. ¿Qué evidencia hay que durante el milenio se va a guardar el sábado? ¿Qué evidencia hay? Muy bien, veamos Apocalipsis capítulo 20, rapidito, el capítulo 4 y el versículo 6. Apocalipsis 20, 4 y 6. La palabra de Dios dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. ¿Quién se sentó sobre esos tronos? Los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué los decapitaron? Porque ellos guardaban la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muy bien. O sea que tenían la ley y tenían el testimonio. El testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Por eso fueron decapitados. Entonces, al creer en la palabra y en el testimonio de Jesucristo, ellos recibieron la lucidez mental para no adorar a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Prefirieron morir. Y entonces, ¿cuál será su recompensa? Vivir y reinar con Cristo por 1000 años. Muy bien. Y el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Muy bien, ¿qué evidencia hay de que en el milenio, en el capítulo 20 es el único lugar donde se habla del milenio? ¿Qué evidencia hay de que en el milenio va a guardarse el sábado? Ya leí Apocalipsis 20, 4 y 6. Comparémoslo con Daniel capítulo 7 y el versículo 9 y el 22. Daniel capítulo 7, versículo 9 y el 22. La palabra de Dios dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Muy bien. Repito la pregunta. ¿Qué evidencia hay de que durante el milenio se guardará el sábado? Muy bien. Primero, en Daniel capítulo 7 se está presentando la escena del juicio de Dios. Bien. ¿Quiénes son los que recibieron la facultad de juzgar? Los santos. Muy bien. Y ¿quiénes son los santos del Altísimo que reciben el reino? ¿Quiénes son los santos? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo o la fe y tienen la fe de Jesús también. Muy bien. Si guardan los mandamientos de Dios, guardan el sábado y han recibido el reino. Están arriba con el Señor 1000 años. Están revisando los casos de cada quien. Si guardan los mandamientos de Dios, ¿qué día se va a guardar arriba? El sábado. Y con respecto a Apocalipsis 20, 4 y 6. Muy bien. En el versículo 4. ¿Quiénes son aquellos que no reciben, no adoran a la bestia, no es imagen, ni reciben la marca? Son aquellos que no caen en ese sistema porque sobre sus frentes está el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? El sábado. Ellos recibieron la facultad de poder juzgar. ¿Y dónde será ese juicio? ¿Dónde será ese juicio que va a demostrarle al universo por qué cuando Jesús vino por segunda vez no se salvaron? Bueno, va a ser ejecutado por estos santos. Si ellos entonces no adoraron a la bestia, a su imagen y a su marca, es porque tenían el sello de Dios, que es el sábado. Y por otro lado, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Otra vez aparece la palabra santos y la palabra santo está vinculado con guardar los mandamientos de Dios. Muy bien, ahora veamos qué dice la Biblia remanente, el comentario de la sierva de Dios en la página 1367, hablando comentando Apocalipsis 20, 4 y 6 y Apocalipsis 26. Mira lo que dice la mensajera del Señor. Durante los 1000 años que transcurrieron entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. San Juan dice en el Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo, en 1 Corintios 6:2, junto con Cristo juzgan a los impíos. ¿Cómo lo hacen? Y ella escribe, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Muy bien, ¿qué días dice este libro que debe guardarse? El sábado. Ellos utilizan la palabra de Dios para revisar y emitir el juicio de esa gente que no se salvó. Entonces, si han guardado el sábado acá en la tierra, en el juicio tienen la autoridad moral para poder revisar cada caso y decir, oh, este no se salvó porque no le importaba el sábado. Un ejemplo que estoy poniendo, porque muchos se perderán por muchas cosas. Entonces, ¿cómo yo habré guardado el sábado aquí en la tierra y voy a guardar otro día ahí arriba, en el milenio, mientras estoy emitiendo un juicio contra aquellos que no tenían la señal de Dios? No es lógico. Ahora mira lo que dice con respecto al versículo 6 de Apocalipsis 20. Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. ¿Cómo les llama? Los justos.
¿Por qué son justos? Porque guardaban la ley de Dios, que es justa. Y si guardaban la ley de Dios, guardaban el sábado. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. Muy bien, entonces, ¿quiénes tenían la facultad para juzgar? Los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y todos aquellos que no adoraron a la bestia, a su imagen ni a su marca. ¿Quiénes son esos? Los 144,000 que son tomados vivos de la tierra. Los justos son los santos. Eso está muy claro. Ahora, ¿hay certeza de una tierra nueva? Sí. Isaías 65:17, Isaías 66:22, segunda de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1 nos hablan que habrá una tierra nueva. ¿Qué día se guardará allí? Bueno, Isaías 66:23. El 22 nos habla de los cielos nuevos y las tierras nuevas, y el 23 nos dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne delante de mí para adorar. Muy bien. Quiero terminar este asunto, con lo que expresa la sierva del Señor. Las citas anteriores están, el comentario de ella de Apocalipsis 20, 4 y 6 está en el conflicto de los siglos, la página 641, y el comentario solo del versículo 6 está en el conflicto de los siglos, la página 653. Ahora, qué interesante lo que voy a leerte hoy. Ella hace el comentario de Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Mira lo que dice ella con respecto a esto. Esto está en el Ministerio de Curación, página 404. Pero se acerca el día cuando habrá terminado la batalla y la victoria habrá sido ganada. La voluntad de Dios ha de cumplirse en la tierra como en el cielo. Las naciones de los salvados no conocerán otra ley que la del cielo. ¿Dónde será el milenio? En el cielo. ¿Cuál es la ley que está en el cielo? Los 10 mandamientos. ¿Qué día se va a guardar entonces en el milenio? El sábado. Por analogía, basado en la palabra de Dios y en los testimonios. Te lo leo nuevamente. Pero se acerca el día cuando habrá terminado la batalla y la victoria habrá sido ganada. La voluntad de Dios ha de cumplirse en la tierra como se cumple en el cielo. Las naciones de los salvados no conocerán otra ley que la del cielo. No conocerán otra ley que la del cielo. Si la ley de Dios es la que rige el cielo, entonces quiere decir que allá se guarda el sábado, y se guardará el sábado, y se seguirá guardando aquí en la tierra por los siglos sin fin. Bueno, yo espero que esta lección nos dé seguridad, mucha más seguridad, mucha más firmeza con respecto al sábado. Es el día de hoy. Que hoy los mismos nuestros anden diciendo que no es el sello y que no sé qué. Yo siempre espero un escrito está y qué opina el testimonio de Jesucristo. Si no, en su verdadero contexto, si no se prueba con eso, es simple charlatanería, y podría asegurar que Satanás está detrás de ese tipo de pensamientos, aunque sean los nuestros. Por eso yo te digo, no todo lo que viene con nombre de adventista es confiable a la ley y al testimonio. El sábado es el sello del Dios vivo que será puesto en la frente de aquellos
que no son corruptos. La sierva del Señor dice que el sello de Dios nunca será puesto en la frente de un hombre y de una mujer corruptos. Si hemos caído en corrupción, salgamos de ella. Valoremos el día del reposo y demostrémosle al mundo que adoramos al verdadero Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.